por algo bueno, por algo positivo, no condicionado por algo que a mí me pudiera gustar o no en ella. El punto es, la iglesia fue amada por Cristo. ¿Se acuerdan ustedes del argumento? La iglesia fue amada por Cristo. ¿En cuál forma? Con un amor inmerecido. La clase de personas que forman la iglesia de Cristo son puras personas indignas, puras personas que merecen lo contrario. No son personas, según Pablo, sabias, inteligentes, atractivas, guapas, fuertes, poderosas, sino todo lo contrario. Son personas que no son dignas de ser amadas por Dios, por Cristo, no son dignas del sacrificio de Cristo, son personas que merecen el justo juicio de Dios en contra de sus pecados. Y esto es el aspecto más sorprendente de las tres cualidades señaladas en este amor. Hemos de fijarnos cuidadosamente en este argumento, lo vamos a hacer en parte el día de hoy. Hemos de amar a nuestra esposa, no simplemente porque vemos algo atractivo en ella, no simplemente porque tenga cualidades atractivas o cualidades positivas ante nuestros ojos, sino que hemos de amarla aun cuando no veamos esas cosas en ella, aun cuando no sea atractiva en sentido, vamos a decir, aun físico ante nuestros ojos. Este amor no está basado en algo que se encuentre en ella, sino está basado en el amor de Cristo. Está basado en el ejemplo que Cristo nos dio. En otras palabras, y esto es el punto que vimos en los últimos estudios, estábamos enfatizando mucho este punto. El único motivo para amar en esta forma es el amor de Dios en Cristo. El único motivo para amar a nuestra esposa es el Evangelio de Cristo. No hay otro motivo metido de por medio en esto. No hay otro ejemplo que es entregado como el ejemplo que hemos de seguir, que es dado como la pauta a seguir en esto, salvo el amor de Cristo. No es, por lo tanto, este amor no es algo egoísta, no es algo motivado por algún interés personal de nuestra parte, sino que es igual al amor de Cristo para con nosotros, un amor desinteresado en este sentido, un amor, el amor de Cristo para con nosotros, que tiene el fin de lograr lo que los versículos que ya hemos leído dicen, ¿no? La transformación de ella. Este amor tiene el propósito de lograr la salud, no voy a decir salvación, voy a usar la palabra salud en forma simbólica aquí, la salud espiritual de ella, el bienestar de ella, ¿no? La transformación de ella. Esto es el único motivo señalado en el texto y es el motivo para negarnos a nosotros mismos, para sacrificar nuestros propios intereses, para poner a nuestra pareja por encima de nosotros mismos. Este es todo el argumento en síntesis, aunque vamos a comenzar el día de hoy a dividir este tema por partes y a meternos más a fondo en algunos argumentos. Ahora, en síntesis, ahora voy a resumir más cosas. Lo que hemos visto sobre este amor hasta ahora es lo siguiente. Es un amor no egoísta, así lo voy a decir. Es un amor no basado en el yo. La definición más amplia que encontramos en sentido doctrinal de la palabra amor, o como verbo amar, ¿no? Es lo siguiente. El amor verdadero es un afecto inteligente, incluye afecto, incluye emociones, pero es un amor más allá de algo emocional, más allá de algo que pudiéramos entender como infatuación o como éxtasis emocional, porque es algo inteligente, es algo que se lleva a cabo a propósito, es algo que se deleita en buscar el bienestar de su objeto. En este caso, el objeto de nuestro amor es nuestra esposa. Es un amor que nos conduce a pagar un gran precio personal para expresar y manifestar lo que sentimos para con ella. Estamos dispuestos, motivados por lo que algunos han llamado un deseo ardiente, ¿no? Un anhelo profundo, el deseo ardiente de lograr lo que el texto dice, que nuestra esposa sea transformada, pero el argumento es transformada por Cristo, transformada por el Evangelio de Cristo, y es el amor de Cristo lo que está metido de por medio en el asunto,
fluyendo desde nosotros hacia ella. Ese es el elemento crucial que Dios usa para lograr su transformación. Aquí lo estamos tomando como el ejemplo, ¿no? El amor de Cristo para santificar, limpiar y glorificar eternamente a su esposa, es a saber, la iglesia, es el ejemplo de donde estamos sacando el argumento. Y esto quiere decir, vean con mucha atención, que hemos de ser capaces de amar sin buscar algo a cambio, de amar sin la necesidad de recibir algo a cambio. Como hemos visto antes, no se trata aquí de un cambalache. No es yo haré mi parte y ella hará su parte y vamos a construirnos este tipo de puente, nos vamos a encontrar en medio del puente y si cualquiera de las dos partes llega a fallar se va a derrumbar el puente. Eso no es el tema. Vuelvo a decirlo. Este amor no está basado en alguna necesidad que tenga el marido, sino en las necesidades de ella. Ahora bien, lo que hemos analizado en el pasado sobre esto es lo siguiente. Cada persona tiene muchas necesidades, ¿no? Estas necesidades de seguridad, de autoestima, de felicidad, de autorrealización, son necesidades psicológicas, emocionales, son necesidades en ese sentido que se encuentran en cada corazón humano, pero no vamos a buscar en nuestra pareja el cumplimiento de estas necesidades. No es la tarea de ella satisfacer todos estos anhelos y deseos que se encuentran en mi corazón. Es, vean, la tarea de Dios, así lo digo con precaución, es la obra de Dios, fíjense bien, en su amor para conmigo, Dios cumple todas estas necesidades que yo tengo de seguridad, de autoestima, de satisfacción personal, de felicidad y gozo. Yo encuentro siendo amado por Dios. Yo encuentro en el amor de Dios para conmigo. Yo encuentro en mi relación personal con el Señor siendo aceptado por Él, conociendo su amor. Yo encuentro en Él todo lo que mi corazón desea y anhela, ¿no? Amando a Dios y siendo amado por Él. Dios cumple con todo este paquete, ¿no? Conociendo la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, mi corazón se llena de este amor de Dios. Y es a través de la experiencia y el conocimiento personal de este amor que soy capacitado para amar a mi esposa tal como Dios me ama a mí, ¿no? Tal como Cristo me ama a mí. Esto es el argumento en síntesis. Ahora, el día de hoy lo que vamos a hacer es hacer un paréntesis como es nuestra costumbre, ¿no? Para analizar algunos aspectos, el tema lo vamos a dejar incompleto el día de hoy, algunos puntos importantes, facetas, aspectos de este amor de Cristo. Vuelvan a leer en nuestro texto en Efesios 5. Dice, vean, maridos, estamos en el versículo 25. Amad a vuestras mujeres. Y ustedes que no han escuchado los estudios anteriores, les invito, creo que están disponibles en MP3. Son 12 o 13 estudios en donde hay mucho más sobre este tema, pero estamos detenidos aquí con este punto el día de hoy, lo vamos a ir ampliando más en los próximos estudios. Maridos, amad a vuestras mujeres así, tal como Cristo amó a la iglesia. Esto es el argumento, ¿no? El argumento es que hemos de reflejar en cierta medida el amor de Cristo para con su iglesia. Ese es el amor que hemos de conocer, experimentar personalmente, y ese es el amor con el cual debemos amar a nuestra pareja. Ese es el argumento. Pero para entenderlo más a fondo el día de hoy, primero vamos a discutir en términos generales, algo que hemos escuchado muchas veces, los errores más comunes acerca del amor de Dios. Los vamos a resumir rápidamente, los vamos a descartar, y después vamos a dedicarnos a un análisis de cómo hemos de crecer en nuestro amor
para con Dios, nuestro conocimiento del amor de Cristo. Ese es el punto, porque es algo primero que se tiene que entender, ¿no? Es algo que tenemos que captar con claridad, es algo que tenemos que entender más a fondo. Se trata de una comprensión inteligente de este amor, de cómo funciona y cuáles son algunos de los factores cruciales para que se aumente la experiencia personal de cada, en este caso marido, ¿no? De este amor para con... O sea, vean lo que estamos diciendo. Yo no sé si algunos de ustedes ya desde hace tiempo, espero que les haya caído el 20. En tantas iglesias lo que dicen es, no, hombre, para amar mejor a tu esposa, lo que tienes que hacer es llevarla a comer y a vacacionar. O sea, tienen la lista de cosas, vacaciones, comidas, citas, no, tienes que hacer citas entre semana y comienzan con toda una lista de cosas que tú puedes encontrar en cualquier libro sobre la psicología, en cualquier libro hablando en términos humanos, ¿no? Sobre el matrimonio. Pero el texto dice algo muy diferente, ¿no? Dice que no debemos poner el enfoque sobre la familia, como lo hacen en muchos contextos, ¿no? Hay iglesias, ¿no? En donde todo el enfoque es sobre la familia. No debemos poner el enfoque en este contexto, sobre tácticas y métodos y prácticas que pueden servir para fomentar otra vez este gran sentir emocional de estar enamorados nuevamente, de volver a nuestro primer amor y de actuar como si fuéramos jóvenes tontos, ignorantes, inmaduros y necios. No, no hay nada de eso aquí. Ni vamos a hablar, ni hemos hablado hasta ahora de tales cosas, ¿no? En estos estudios, porque de nada sirven. Ya lo sabemos, lo hemos dicho desde el principio, el hombre, en este caso, no sabe nada sobre el amor, ni la mujer, ya lo hemos dicho. Sobre un matrimonio verdaderamente cristiano, ¿qué saben las parejas en este país? ¿Qué saben en los demás países del mundo? ¿Han visto un verdadero matrimonio? ¿Cuándo fue la última vez que alguien les enseñó sobre cómo entender y conocer y experimentar más el amor de Cristo con el fin de que ese amor sea reflejado hacia su esposa en el matrimonio, ¿no? No sé si me explico. Si lo fuéramos a ver en términos de los 10 mandamientos, si fuéramos a dar la vuelta a la hoja para decir, este gran amor lo tenemos en la forma de síntesis, un amor leal, ningún otro Dios, ¿no? Ha de ocupar nuestros corazones, un amor de fidelidad, ningún ídolo, ¿no? Ocupando ese lugar, un amor de reverencia y respeto, ¿no? El tercer mandamiento en relación con la reverencia y el respeto por el nombre de Dios, un amor de intimidad y comunión, la verdadera adoración, ¿no? Está basada en intimidad y compañerismo y comunión con Dios, el cuarto mandamiento, un amor respetuoso, honrando a nuestros padres y todas las personas, ¿no? Que ocupan un lugar de autoridad, estamos mostrándoles ese verdadero amor en la relación matrimonial, vamos a verlo un momento, todo esto está metido de por medio, un amor inofensivo, ¿no? Que no hace daño a alguno, ¿no? Un amor puro. Nada de impureza, nada en el contexto de infidelidad, un amor no egoísta, el robo, un amor veraz, la honestidad, un amor contento y satisfecho, la codicia. Os estoy resumiendo aquí a grandes rasgos lo siguiente. El amor, según los 10 mandamientos, ha de ser leal, fiel, reverencial, de intimidad, comunión, compañerismo, algo respetuoso, inofensivo, puro, no egoísta, veraz, contento, satisfecho. Todo esto lo encontramos ¿en dónde? En los 10 mandamientos, en una fórmula doctrinal. Y en relación con nuestro texto lo encontramos en la persona de Cristo, en su amor para con nosotros. Cristo nos ama en esta forma, ¿no? Esto es el amor de Cristo personificado, ¿no? Pero antes de ir más lejos, vamos a descartar rápidamente algunos conceptos erróneos sobre el amor de Dios, ¿no? Y esto lo tenemos que hacer. Incluso tuvimos esa triste experiencia en Gringolandia. Estábamos hablando con una persona que
que nos dijo que estaba asistiendo a una de esas mega iglesias en donde el pastor decía cada domingo, todo lo que ustedes tienen que hacer es amar a Dios y amar a su prójimo y ya no tenemos que hablar de otras cosas. Y cuando esta mujer que nos estaba comentando el asunto comenzó a hacer preguntas acerca de qué significa amar a Dios, qué significa el amor de Dios, se enojó el pastor diciéndole, no, amar a Dios ya, definir o explicar o tratar de entender de qué se trata, no entra aquí, eso sería legalismo, es lo que decía. ¿No? Y lo mismo, ¿no? Hasta los inconversos lo entienden cuando la mujer dice a su marido, si me amas, y tiene una lista de cosas, ¿no? Que hará o no hará, ¿no? Que va a hacer o no va a hacer. Una lista de cosas concretas que van a mostrar o demostrar la realidad de ese amor, ¿no? Hasta los inconversos lo entienden, ¿no? Si me amas, me vas a... Y tiene una lista de cosas que le va a dar su marido, ¿sí? Y otra lista de cosas que no le va a hacer, ya no me vas a pegar. ¿No? Para dar un ejemplo tan sencillo, ¿no? No, pero mujer, te estoy pegando motivado por... ¿No? El punto es muy sencillo. Si no hacemos un análisis más a fondo en todo esto, se puede quedar flotando en el aire con cada quien dando su propia interpretación al amor de Cristo, ¿no? O al amor de Dios. Ahora, rápidamente. Del Dios de amor hemos escuchado tanto hasta el cansancio, ¿no? Hemos escuchado de ese Dios de amor. Ese es el único Dios del cual hablan en la mayoría de las iglesias evangélicas de hoy. Este es el Dios que han reducido como en una caricatura, ¿no? Como si fueran a burlarse de él. Han reducido a ese Dios a un tipo de fantasía, ¿no? Ese es el Dios que no es santo, que no derrama su ira en contra del pecado. Ese es el Dios débil, ese es el Dios que no condena el pecado, ese es el Dios incapaz de condenar al infierno, ese es el Dios que existe solamente para hacerlo. Hemos escuchado tanto, el todopoderoso ayudante del hombre, eso es su tarea nada más. Ese es el Dios popular, ese es el Dios dominado por esa emoción, ese sentimiento enfermizo que le convierte en un Dios débil, ¿no? Un Dios incapaz de ofender, un Dios que te ama y que tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Sí? Y cuando los inconversos escuchan de ese Dios y su amor, concluyen de inmediato, bueno, si me ama, nunca sería capaz de hacerme algo desagradable, siempre tendría que tener misericordia de mí, no podría en este caso no podría efectuar justicia en contra de ningún pecado mío, no podría menos castigarme, yo no estoy en peligro de su juicio, ¿sí? Todo tiene que salir bien porque estoy en las manos de ese Dios. O sea, ¿qué es lo que han hecho? Le han dado a la palabra amor una definición falsa y han vinculado esa definición falsa con la imagen falsa de Dios que sostienen en sus propias imaginaciones, en sus propias mentes. Le han convertido a ese Dios en algo que no es, le han convertido en un Dios que no odia el pecado, que no juzga a nadie, un Dios que ya no es santo, que ya no es justo, un Dios que permanece mudo o indiferente frente a la inmoralidad, frente a la realidad del mal y el pecado, un Dios que consiste, vean, de un ídolo, ¿no? El ídolo es mental, es la idolatría mental. Ese es el Dios que tiene que favorecerme a mí siempre, ¿no? Ese es el Dios que en la mente egoísta de los hombres caídos, ¿no? Tiene una sola tarea, es a saber, bendecirme a mí, ¿sí? Ayudarme a mí. Pero nosotros lo sabemos, ese Dios no existe, ¿sí? Es peor que una fantasía, es en el contexto, ¿no? Una caricatura de Dios que el diablo anda fomentando por todos lados, incluso muchas veces dentro de las iglesias cristianas. Pero al descartar ese Dios falso, ahora vamos más lejos, tenemos que enfrentarnos con otra cosa acerca de este problema, ¿no? En relación con Dios y su amor,
surge, y esta pregunta la hemos planteado tantas veces. Esta pregunta la hemos contemplado en distintas ocasiones desde este púlpito, pero tenemos que analizar desde una perspectiva bíblica la pregunta de si Dios ama a todos los hombres y la pregunta de si ama a todos por igual, pero eso sería una controversia teológica muy grande en la cual no nos vamos a meter el día de hoy. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es discutirlo en la siguiente forma. La pregunta que surge aquí es, ¿por qué Dios ama a este hombre? ¿Sí? ¿Por qué ama Dios al hombre? Y lo que estamos discutiendo o buscando aquí, busquen rápidamente en Tito 3 y después vamos a regresar a Efesios, el por qué, la causa de este amor. ¿Cuál es la causa de este amor? Ahora, este punto es crucial, como vamos a ver en relación con la obligación que cada marido tiene de amar a su esposa. ¿Cuál es la causa del amor de Dios para conmigo? ¿De dónde procede ese amor? La causa del amor divino, ¿no? Para con cualquier persona. Aquí estamos hablando en forma genérica, en forma general. Cuando buscamos por qué Dios ama a X persona, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos? ¿Cuál es la respuesta bíblica? Ahora, vamos a leer rápidamente en Tito, en su capítulo 3, en el versículo 3. Éramos nosotros necios en otro tiempo. Esto es la descripción de la persona antes de conocer el amor de Dios. Dice necios, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias, esclavizados, es la palabra, la mejor traducción, esclavizados a concupiscencias y a deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles, y esto ante los ojos de Dios, esa es la implicación, aborrecibles y aborreciéndolos los unos a los otros. Esto es la descripción de la persona antes de entrar en contacto con este amor de Dios. Y luego dice el versículo 4 más, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Y ven, en la cláusula, aquí la cláusula al final del versículo 4, en donde se refiere al amor de Dios, su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, más por su misericordia, nos salvó por el lavacro de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Vean el argumento. El argumento es, ¿por qué se manifestó? ¿Sí? Por causa de algo en el hombre se manifestó este amor o bondad de Dios, nuestro Salvador, para con nosotros. Éramos por naturaleza, ¿qué dice el texto? Dignos de su condenación y su justo juicio. Éramos personas extraviadas, fuera del camino, esclavizadas por nuestros deseos y concupiscencias pecaminosos, ¿no? Pasiones desordenadas, la mejor traducción. Vivíamos en malicia, en envidia, aborreciéndonos los unos a los otros. El punto es, Dios, conociendo la verdad acerca de nuestra condición caída, de esto el texto habla, Dios mirándonos, ¿no? Y viendo que por naturaleza éramos personas depravadas, esclavizadas por nuestros pecados, personas extraviadas, rebeldes, aborrecibles incluso ante sus ojos, aborreciéndonos los unos a los otros. Vean el mismo argumento en Efesios 2. El mismo argumento se encuentra, estábamos leyendo en Efesios 5, ahora vamos a Efesios 2, y vean por favor la misma cosa. Dice, en otro tiempo, antes de conocer este amor de Dios en Cristo, antes de ser convertidos a Cristo, en otro tiempo, 2:2, anduvistes, vamos a decir, anduvimos conforme a la condición de este mundo. Andábamos así, ¿no? Conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu, que ahora los hijos de desobediencia, se refiere al diablo, dominados y controlados, ¿no? Por el mundo, por el diablo y por la carne. La triple fórmula, ¿no? Aquí se encuentra el mundo, el diablo y la carne. Y vean la descripción de la carne, la naturaleza humana caída, que nos dominaba antes de conocer el amor de Dios. Dice, entre los cuales todos nosotros también, lo vamos a poner en el pretérito pasado, vivíamos, estábamos viviendo en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Ya vimos hace
algunos estudios que esto es el origen de todos los conflictos en el matrimonio. El deseo de ser primero, ¿no? El deseo de que se haga siempre mi voluntad. El deseo de que yo salga siempre como la persona que tiene razón en todo. El deseo de que mis sueños y mis deseos se cumplan. Y estos deseos conflictivos tienen su origen en nuestra carne. Y vivíamos así, haciendo la voluntad de esa naturaleza carnal o caída, la carne, y vean, de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Y otra vez surge la pregunta, ¿empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó? Ven lo que dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Las doctrinas de la gracia están en todos estos textos y el punto es lo mismo. Estos versículos plantean el asunto en términos de la pregunta que estamos haciendo. Si por naturaleza todos éramos sus enemigos, si éramos abiertamente aborrecedores de Dios, amigos del diablo, si ninguno le buscaba, si ninguno le amaba, si queríamos olvidarnos y alejarnos de Él, si preferiríamos siempre vivir así, si estábamos como lo vemos en tantos casos, ¿no? Con esta actitud, déjame, ¿no? Si alguien nos trataba de hablar, no quiero saber. Si vivíamos así, si a Él le decíamos, déjame, ¿no? En paz. Hay personas que vienen aquí y se van después de escuchar la predicación, y eso es una parte de la lucha que está pasando en su vida. Quieren que Dios no intervenga, quieren que Dios les permita vivir entre comillas, ¿no? En paz. No sé si me explico. Si todos éramos así antes de ser convertidos a Cristo, ¿cuál posible motivo podría tener Dios para amarnos? Ni siquiera nosotros amamos a personas así, salvo a nosotros mismos. Y esto es el gran misterio. Siempre el gran misterio en el amor de Dios, ¿no? Porque cuando buscamos su causa, ¿por qué nos ama Dios? No lo encontramos. Si buscamos algo que le pudiera haber motivado, no se encuentra. Y nosotros, nada. Para que una persona merezca ser amado por Dios, ¿qué podríamos decir acerca de una persona? Dios tiene que amar a fulano porque ¿cuál sería la causa? ¿No? Y cuando ahora ven en primero de Juan, cuando el apóstol Juan, bajo inspiración del Espíritu Santo, lo explica en la siguiente forma. Cuando nos dice en primero de Juan 4, y lo dice dos veces. Primero vamos a leerlo en el versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y luego en el versículo 10, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y algunas versiones meten la misma palabra, nos amó primero, nos amó antes. ¿Sí? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ha enviado a su Hijo como el sacrificio por nuestros pecados. Pero ven, dos veces lo afirma, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él... Entonces, ¿acaso Dios miraba a esta persona y encontraba una chispa, aunque muy pequeña, una chispa de amor para con su Creador? El texto dice que no. ¿No? No es que nosotros le hayamos amado a Él. Y luego en el versículo 19, nosotros le amamos a Él. Esto explica la causa de nuestro amor para con Él. Pero no explica su amor para con nosotros. Y cuando lo analizamos más a fondo, cuando dice, ven en 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, muchos piensan, no, entonces la causa de nuestro amor, ¿sí? Es simplemente estamos reaccionando como lo hacemos entre nosotros. Si alguien me ama, le devuelvo el favor, ¿no? Tampoco. Eso no es el asunto aquí. El texto dice que la causa del amor divino no se encuentra en el hombre. ¿Sí? Que no se encuentra en nosotros. Y aún más,
sin discutirlo a fondo, aún nuestra capacidad de amarle a Él se encuentra en Él. No es simplemente nuestro amor para con una persona humana que nos ama y le vamos a devolver el favor, le vamos a amar a cambio. No, ni siquiera el asunto es así. Algo tiene que suceder en nosotros para quitar esa enemistad, para quitar el odio, el rechazo que todos nosotros tenemos para con Dios por naturaleza. Algo tiene que suceder para transformar nuestro amor para con el pecado, ¿no? En amor para con Dios y rechazo y odio hacia el pecado. O sea, hay toda una serie de cambios que tienen que suceder en nosotros para que nosotros seamos capaces de conocer el amor de Dios, entenderlo y amarle a Él a cambio. ¿Qué es lo que tiene que suceder? El texto dice que tenemos que conocer su amor. Entonces el punto es crucial. Todo el misterio del amor de Dios para con nosotros está metido de por medio en nuestro amor para con Él y, como vamos a ver, en nuestro amor para con nuestra pareja. ¿No? Esto es el asunto. Entonces, ahora llegamos al paréntesis. Después de haber preparado un poco el terreno, ahora llegamos a discutir más a fondo lo siguiente. Si hemos de amar a nuestra pareja, estoy hablando en términos genéricos aquí, incluyendo a los hombres y a las mujeres en el asunto, entonces el prerequisito es que entendamos y conozcamos mejor el amor de Dios y que tengamos más entendimiento de ese amor, que ese amor para con Dios, eso es nuestra respuesta hacia su amor para con nosotros, que ese amor sea más fuerte, creciente, constante, firme. El punto es, ese amor es crucial en todo el asunto. Y nosotros lo entendemos. El amor transforma las cosas, el amor verdadero. Hace que la obediencia sea fácil, ¿no? Hace en nuestra relación con Dios que ninguno de sus mandamientos no sean gravosos o penosos, ¿no? Ese amor para con Dios y su amor para con nosotros, ¿no? Hace que, ¿se acuerdan ustedes? Su servicio sea un gran privilegio y aún más un gran placer. Conociendo el amor de Dios para con nosotros, nos vemos rodeados como si fuera de un tipo de escudo, ¿no? Para protegernos de todos los dardos de fuego del enemigo. Nos ayuda a vencer al diablo, nos ayuda en todas las tentaciones, en todos sus intentos de seducir o engañarnos, conociendo ese amor de Dios cada vez más y mejor, se convierte en una arma poderosa, ¿no? En la vida cristiana, una arma poderosa en contra del enemigo, en contra del mundo, en contra de la carne, se convierte en algo crucial en nuestra relación matrimonial. Y el punto aquí, fíjense bien en lo que estamos diciendo, en la medida en que conozcamos y entendamos y experimentemos más este amor de Dios, nuestro matrimonio será transformado. Siempre cuando vemos, en el caso clásico, un marido abusivo, un hombre que no sabe ni siquiera la primera cosa acerca de cómo amar a su mujer, lo que concluimos es, no hay amor de por medio en el asunto, ¿no? Pero cuando vemos en un contexto cristiano, parejas que se identifican como cristianos, ¿no? Como personas que se han arrepentido del pecado, que se han entregado a Cristo como Señor y Salvador, pero aún así tienen graves problemas y grandes luchas en su matrimonio y a él es muy difícil amarle a ella, no tal como la Biblia lo dice, y viceversa, para ella someterse a ese hombre, para él le parece a veces como la cosa más imposible, pero siempre metido de por medio. Es nuestro tema, falta de amor. Ahora, vean en Gálatas, y voy a hacer un paréntesis entre el paréntesis, ¿no? Para que esto sea más fácil de entender. Esta ilustración es devastador. Fíjense bien en lo que vamos a leer aquí. Vamos a tomar esta descripción del amor que tenemos en
Mejor no vamos a verlo en Gálatas. Yo lo tengo aquí en los 2 ejemplos. Mejor vamos a 1 Corintios 13. Vamos a tomar esta descripción. Es más fácil esta gran ilustración. Fíjense bien en este ejemplo. Cuando leemos aquí el amor, y la lista la hemos analizado, la conocemos, hemos realizado estudios sobre cada frase en el texto, pero en forma resumida, 1 Corintios 13, vean, vamos a leer primero la descripción. 13:4, el amor es sufrido, benigno, el amor no tiene envidia, el amor no hace, la versión antigua, nada sin razón, no se envanece, no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor no deja de ser, no deja de existir, no puede desvanecerse, no puede llegar a un punto para ya no sé si me explico. Esta descripción que hemos visto tantas veces, fíjense bien en la ilustración. Es una descripción del amor de Cristo, del amor de Dios en forma más amplia. Es una descripción de las cualidades y las características del verdadero amor. Nosotros lo hemos relacionado con los frutos del Espíritu porque no se regocijan la verdad y el gozo, el fruto del Espíritu Santo. No se irrita ni lleva cuentas del mal, la paz, el fruto del Espíritu Santo. Todo lo sufre, todo lo soporta, la paciencia, la tolerancia, frutos del Espíritu. Es benigno, no tiene envidia, no es celoso, benignidad, el fruto del Espíritu. Es bondadoso, no es indecoroso, y así, ¿no? La fidelidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, los frutos del Espíritu se vinculan en forma directa. Aquí llevo el cuadro, ¿no? Aquí lo hemos repartido para que se haga el vínculo con cada uno de los puntos, pero vean ahora lo que sucede con esta ilustración. Si fuéramos a poner el nombre de alguien en la lista, si fuéramos a personificar estas cualidades, identificando cada cualidad o característica del amor verdadero con el nombre de alguien, ¿qué sucedería? Si fuéramos a poner, mujeres, el nombre de tu marido, como la persona señalada aquí, ¿podríamos leer la lista y meter de por medio el nombre de tu pareja? Les estoy preguntando. ¿Sí o no? No sé si pueden ver o no la naturaleza devastadora de esta ilustración. Si fuéramos a imprimir la lista así y escribir nuestro nombre a un lado de cada una de estas cualidades, hasta me da miedo mencionar algún nombre. Si fuéramos a poner, o si tu esposa fueras a apuntar el nombre de tu marido, no busca lo suyo. No se irrita. No lleva cuentas del mal. Y cada vez estás leyendo el nombre de tu marido, ahí está. ¿Sí? No piensa el mal, ni siquiera piensa en el mal. ¿Mi marido? Todo lo sufre. Y ya no puede ni pronunciar el nombre de su marido. Ya se le traba la lengua, ¿no? No tiene envidia. No es celoso. Es bondadoso. ¿Sí? No es injurioso. No es indecoroso. No sé si me explico. No es ostentoso. No se hace arrogante conmigo. Si ahora lo estamos cambiando más. Es ya el nombre de mi marido, ¿sí? Y no es ostentoso para conmigo. No se hace arrogante,
mi marido, ¿sí? No se ensancha para conmigo. Es todo lo contrario, es benigno para conmigo. No se irrita conmigo. Y ya se volvió algo aún más personalizado, ¿no? Y ya nos hemos metido todos en graves problemas. Porque de repente nos damos cuenta, es que algunos hacen lo que estoy dando aquí como ilustración, lo hacen como una disciplina cristiana y una forma de autoexamen. Se ponen a leer y meditar en la descripción del amor y cada vez leen su propio nombre y se preguntan a sí mismos si tienen motivo alguno para identificarse personalmente con estas cualidades o atributos del amor verdadero. Y si fuéramos a preguntar a las esposas, si fuéramos a reunirnos aparte después del culto, para saber la opinión de cada uno de ustedes, mujeres, supongo cristianas, casadas con un marido cristiano, ¿podrían decir que sí? Sí, que con gozo y sin miedo pongo el nombre de mi marido en relación con cada... Sería una pérdida de tiempo. No vamos a perder el tiempo. No vamos a engañarnos. No vamos a jugar a... No sé si me explico. O si dudan maridos, si dudan varones de lo que estamos diciendo, preguntan. Hagan la pregunta. No sé si me explico. Ya estamos detenidos otra vez para llegar a nuestro tema. Este amor transforma todo, ¿no? Pero no estamos hablando del amor como el mundo lo entiende, ¿no? Estamos hablando de cómo este amor divino es reproducido, reflejado en cierta medida, no a la perfección, sino en principio recreado, así lo estoy diciendo, en nosotros. Es un don de Dios, es un fruto del Espíritu Santo. No estamos hablando de algo que tú y yo podemos hacer en la carne. Lo vimos en el estudio anterior, lo vamos a ver después. Ahí el prefacio de todo el pasaje en Efesios 5 es que seamos llenos del Espíritu. Pero el punto sigue siendo que el amor transforma todo el asunto. Este amor hace que la cruz sea leve, que la vergüenza en la causa de Cristo que sea un honor, que las pérdidas sean ganancias, que el dolor se convierta en un placer. Lo vemos en Pablo y Silas cantando la medianoche en la cárcel en Filipos. Ese amor hace que los sufrimientos más grandes en la causa de Cristo sean privilegios, hasta se convierten en coronas de gloria, dice Pablo. El amor hace que la muerte misma sea un amigo, no un enemigo, sino nuestro amigo, el mensajero de nuestro amado que viene a sacarnos de este mundo. Tenemos el ejemplo, el papá de nuestro pastor Daniel, jubilado del ministerio, 50 años, se dedicó a ser pastor de una iglesia bautista en el estado de Kentucky, y escriben cada otro día un email, un correo electrónico avisando a medio mundo sobre su condición física. Los médicos dicen que se va a morir en cualquier momento, cualquier día, cualquier momento. Y en los correos electrónicos que mandan a todos sus amigos y seres queridos dicen: papá está esperando la llegada de su amigo, está esperando que Cristo venga, ¿sí?, a llevarlo, a tomarlo, ¿no?, a quitarlo de este mundo y llevarlo a la gloria. Y el punto, este amor convierte hasta el sacrificio más grande, hasta la muerte misma. En el contexto del amor para con Dios, lo convierte en un gran privilegio. Pablo lo describe en la frase tan interesante en Filipenses. La versión antigua usa la palabra refrigerio. No sé si lo estoy diciendo bien, refrigerio quizás. Incentivo es la versión moderna.
y les estaba regañando a los miembros de la iglesia en Filipos y les preguntaba si existía algún incentivo, motivo. Se traduce a veces consuelo en el amor, incentivo de amor, ¿no? Si existe algún gozo o placer o satisfacción en el amor, si el amor es capaz de hacer algo en el corazón de ustedes, entonces, y comenzó a regañar y poner en orden su conducta y su comportamiento. Estaban peleando entre sí. Pero nuestro tema es la necesidad de conocer más de este amor, ¿no? De entender más este amor. Ahora vamos a dar el día de hoy una sencilla fórmula, después veremos otras. Primero, ¿cómo podemos conocer más de este amor? Ahora, en primer lugar, rápidamente, tenemos que apurarnos. Es necesario que entendamos más nuestra necesidad de Cristo. Hemos tratado de explicar algo sobre esta necesidad con los argumentos preliminares, ¿no? Y el que acabamos de dar quizás es el más contundente, pero el punto es, si hemos entendido bien nuestra necesidad de Cristo y su amor, ¿sí? De todas las necesidades que tenemos, esta tiene que ser la más grande, la más importante. Las necesidades del alma son las más importantes. Las necesidades físicas, momentáneas, temporales, siempre toman un lugar secundario. ¿Qué aprovecharía el hombre, no? Ganar todo en términos de este mundo y perder su alma. Ahí está la ilustración. Cuán necios son aquellos que se preocupan por todas sus necesidades, salvo esta. Las necesidades del cuerpo, las necesidades, pongan ustedes la lista, pero las de su alma, la necesidad de conocer a Dios, de experimentar en su propia vida la realidad de su amor en Cristo. Pero esto no lo toman en serio porque no se dan cuenta de su necesidad. Así, ¿no? No se dan cuenta de su propia necesidad. Tal como lo acabamos de ilustrar, es fácil decir cuánto amo a mi esposa, pero si le damos la lista de las cualidades bíblicas de ese amor y le hacemos la pregunta de si ella ve en nosotros algo de la realidad de cuánto le amo, y tiene que decir no. De inmediato nos damos cuenta de que hay algo que no hemos entendido en esto. Pero cuando lo discutimos en estos términos, ¿cuánto necesitamos a Cristo? Esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Cuánto nos hace falta conocer su amor? Ahora, los argumentos los voy a resumir el día de hoy. Y van por este camino. Una lista de ejemplos, ¿no? Estos son ejemplos que pudiéramos encontrar en una lista de textos. Quizás el más conocido, ¿no? Los hombres endeudados, veámoslo en Lucas, ¿no? Lean un ejemplo de esto. En Lucas 7, en el versículo 41, un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50, ¿no? 500 y 50, no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de estos le amará más. Ahí está nuestro tema. Cristo aquí usa esta ilustración de una deuda y la necesidad de tenerla perdonada, ¿no? Sin discutir las cifras, sin meternos en los detalles. 2 hombres endeudados, pongamos cualquier cifra, 100 millones de pesos, cualquier cantidad, eso es lo de menos. ¿Cuál de los 2, habiendo sido perdonados, le amará más? Y vincula a Cristo nuestra comprensión de su amor para con nosotros con nuestra necesidad de ser perdonados. Le debemos una deuda infinita a nuestro Dios, la cual ningún ser humano puede pagar. La deuda es de nuestros pecados, ¿sí? Pero ¿acaso no amaríamos a aquel que pagara nuestra deuda infinita? Si lo fuéramos a discutir en este asunto, yo tenía la tentación de traer la tabla matemática que demuestra, ¿no?, que ninguna persona muere con menos de millones de pecados pendientes, ¿no?
en su cuenta. Porque están pecando cada momento, cada hora, cada segundo. La deuda infinita de nuestros pecados. Y alguien de pura bondad y amor se mete de por medio y paga la cuenta. O si estuviéramos enfermos. Estos son los ejemplos. A lo largo y lo ancho de los 4 evangelios encontramos ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de ciegos, cojos, inválidos, sordos, ciegos. La lista es interminable, ¿no? De cada clase, cada tipo de enfermedad mortal, cada clase de enfermedad crónica. Si estuviéramos enfermos, si escucháramos la sentencia de muerte, si el médico fuera a decir incurable, ¿sí? Sentencia de muerte, la enfermedad es mortal, de inmediato comenzaríamos a sentir nuestra necesidad de algún médico, alguien que nos sanara, alguien que nos aliviara. Y si nos fueran a decir que no, hay salvo tal médico que vive en Siberia, al otro lado del mundo, ¿no? Y el boleto de avión te cuesta tanto, ¿no? Y nos fuéramos, ¿qué? ¿No haríamos algo para conocer a ese médico? ¿Para lograr una cita con él? Si fuera el único médico capaz de curarnos. Si a de veras nos fuera a decir, él cura a todas las personas que le llegan. No falla nunca. Pero el problema es, en su agenda no tiene citas hasta dentro de 5 años. Si las ilustraciones son las mismas. Por naturaleza estamos enfermos todos. La enfermedad se llama el pecado. Tarde o temprano nos llevará al sepulcro. Eso es la sentencia de muerte en contra de este cuerpo físico. Al polvo volverá. Pero eso es lo de menos. Porque estamos enfermos con una enfermedad más peligrosa, ¿no? Esa enfermedad es la enfermedad mortal del pecado que nos llevará al infierno. Y si existiera una sola persona capaz de sanarnos de esa enfermedad, de curarnos definitivamente, para siempre, de la enfermedad más peligrosa posible, ¿no amaríamos a esa persona? ¿No? Hay una lista de ejemplos exactamente en donde la argumentación va por ese camino en los 4 evangelios. Si fuéramos acusados de algún crimen, sentenciado a morir, la sentencia de muerte, ¿no? Nos declararon culpables, 100 años de cárcel. No sentiríamos la necesidad, si existiera un abogado, lo mismo, capaz de lograr nuestra justificación. No solamente liberación de la cárcel, sino librarnos de todos los cargos, librarnos de la condenación de la ley. Lograr nuestra justificación ante el juez. ¿No estaríamos dispuestos a buscar y a pagarle cualquier cosa? Y si nos fuera a decir, todos mis servicios son gratis, no cuestan, gratuitos, estaríamos pensando, ¿cómo le voy a pagar a ese abogado? Y misteriosamente, cuando los argumentos van por ese camino, la necesidad de entender más y mejor, ¿sí?, este amor de Cristo y la gran necesidad que tenemos de su amor. Y luego resulta que el mundo se encuentra lleno de inconversos que no sienten necesidad alguna de Cristo, ni menos de su amor. No sienten necesidad alguna. Necesidades espirituales, ni las tienen. Necesidades eternas, menos. Si Él fuera a brindarles alguna ayuda con sus necesidades físicas, materiales, económicas o cosas por... Sí, ya tendrían algún interés en Él. El punto, ¿cómo es que no sienten esa necesidad? ¿Cómo es que no se dan cuenta? ¿Cómo es que ni siquiera les interesa? ¿Sí? Pero nosotros que decimos ser cristianos, la mayoría de nosotros,
¿Hasta cuál punto nos damos cuenta de nuestro? Estuvimos enfermos y nos sanó. Estuvimos endeudados y Cristo pagó la deuda. Fuimos condenados y Cristo sufrió nuestra condenación. Fuimos pobres y Él nos hizo ricos, miserables y Él nos hizo felices, desnudos y Él nos cubrió con su justicia, ciegos y Él abrió nuestros ojos. O sea, todos los argumentos se nos aplican a nosotros. Y aún así, cuán débil es nuestro amor. ¿Qué sucede en este asunto de, me cuesta tanto amar a Dios? ¿O conocer más y mejor el amor de Cristo? ¿Cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo? Entendemos por qué los inconversos no le aman. ¿Sí? No ven necesidad alguna de Él. ¿Sí? Todos aquellos inconversos que no aman a Dios y no conocen el amor de Cristo es porque nunca han estado bajo convicción de pecado. No quieren saber nada de esa realidad. ¿Sí? No conocen a Dios, ¿cómo le van a amar? ¿Sí? Están engañados por sus doctrinas y creencias falsas. ¿Cómo van a entender que hay un solo camino de salvación? Están bajo el poder dominante, la esclavitud del pecado. Son los esclavos voluntarios, ¿no? Que se entregan a ese amo que se llama el pecado y sus corazones están llenos de ídolos, están dominados, ¿no? Por los ídolos del corazón, que pueden ser el poder, el placer, el mundo, el dinero, la soberbia, alguna esperanza vana, alguna felicidad imaginaria, la pura sombra de algo real, llena sus corazones, ¿no? La concupiscencia de los ojos y de la carne y la soberbia de la vida. Y están totalmente distraídos y al mismo tiempo minimizan su necesidad, ¿no? Ya tienen una larga lista de pecados que ya no son pecados. Ya tienen otra larga lista de pudieran ser pecados, pero ya los tienen tan minimizados, ¿no? Tan trivializados. Ya los tratan tanto a la ligera porque están tan acostumbrados a darle rienda suelta al pecado en su vida, en su corazón. Para la mayoría de los hombres en este país, el adulterio es el pecado más mínimo posible que pueden cometer. Hasta se burlan y ponen ahí, es un asunto de los cómicos y los programas en la televisión y el mundo lleno de risa porque el fulano en su adulterio en serie le ha engañado a la pobrecita tantas veces, la tonta. Ni hablar de la extorsión, el robo, la corrupción, la lista. Pongan ustedes la lista. Hoy día, salvo asesinato, realizado muchas veces en el contexto de secuestro o narcotráfico o alguna pugna política, casi la mayoría de los pecados los tienen tan minimizados, trivializados, es la palabra que quiero. Y luego escuchan, Cristo es el pastor, no tienen necesidad de un pastor. Cristo es aquel profeta, no quieren ser enseñados por él. Cristo es el único sacerdote, yo no tengo necesidad alguna de un sacerdote, no necesito ser redimido ni reconciliado con el Padre. Sacerdote, Cristo el Rey soberano del universo. Y a menos que me sirva para algún interés que yo tenga, no cuento con Él, ni lo necesito. Y la lista es interminable. Cristo es la luz del cielo, pero andan en tinieblas. Cristo da vida eterna, pero estas personas están en la muerte. Están espiritualmente muertas, ni les preocupa la muerte eterna. ¿Sí? Cristo les imparta paz, pero piensan que están disfrutando la esencia misma de felicidad en el pecado. El punto, no ven su necesidad. ¿Sí? Así de sencillo. Y muchas personas no entienden, los que vienen quizás, algunas personas aquí que nos visitan
por primera vez el día de hoy, en el contexto bíblico siempre lo tenemos que decir. El Evangelio te hace sentir mal, ¿no? Porque te obliga a ver tu condición verdadera ante los ojos de un Dios 3 veces santo, tu necesidad de Cristo, que nunca vas a ver hasta que haya algo de convicción en tu corazón. Pero las personas que quieren ir a la iglesia para entretenerse, ¿no? Para disfrutar el ambiente, o porque les gusta la voz del ministro, ¿no? O el lugar es agradable, o porque me van a hablar de un Dios indulgente, ¿no? Un Dios que me ama tanto que dará luz verde a todo lo que yo le diga. ¿Sí? Esas personas se sienten ofendidas, a veces escandalizadas, como si estuviéramos atacando personalmente a alguien. No, estamos hablando de nuestra necesidad de Cristo, la que todos nosotros tenemos. Si tú no lo puedes ver, la culpa es tuya, ¿sí? Y Dios hará lo que se tenga que hacer en tu caso para que entiendas mejor y más tu necesidad. Es la única esperanza que existe para tu conversión. Pero vamos más lejos. No solamente tenemos que enfocar más y mejor esta necesidad de Cristo, que comienza con la necesidad de poner fin a todos los intentos de trivializar o minimizar la realidad y las consecuencias. Ni hemos hablado, salvo en términos eternos, hemos mencionado algunas consecuencias de esos pecados. La lista sería interminable. Pero además, y el tiempo se nos está yendo, para los que nos identificamos como cristianos hay una gran necesidad de crecer en nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? Es por la fe que vemos a Cristo, con los ojos de la fe, no con los ojos físicos, ¿sí? O sea, todos aquellos que no tienen ojos para ver la realidad del amor de Dios en Cristo Jesús. Aquí voy a poner de por medio entre Dios y este creyente. Aquí estaba su esposa al principio, y este amor de Dios fluyendo a través del Calvario hacia este varón, ¿no? Eso es el bosquejo que tengo aquí en el pizarrón. Ahora vean con mucha atención el argumento. Por medio de la fe, hemos de mirar a la persona con los ojos de la fe, a la persona que es la personificación de esta lista. A la persona que en teoría nos hemos entregado a Él para seguirle, ¿no? Y hemos de ver en esa persona la persona más atractiva en el universo. ¿Qué es lo que sucede en el matrimonio? Bueno, en la época de noviazgo, antes de hacer algo más serio, se ven como sumamente atractivas, ¿no? Supongo. A veces hasta de eso tengo que dudar. En teoría, tú que te casaste con alguien que te parecía como físicamente y en otros aspectos, en su personalidad, su carácter, su forma de ser, una persona sumamente atractiva ante tus ojos. Ya publicaron hace poco un estudio en internet en donde decían algunas, la mayoría de las mujeres, es la realidad, se van con el tiempo y se vuelven más atractivas, más guapas incluso. No les voy a preguntar. Pero decían que en el caso de los varones, y tenían ahí hasta simulación con fotos en la computadora, los hombres después de un periodo de tiempo, ¿no? Y a mí me ha sucedido que me ven en mi juventud y me ven cuando nos casamos y luego me ven 30 años después y dicen, no es el mismo hombre, dicen, ¿qué le pasó?
¿no? Pero me dio mucho consuelo porque estaban diciendo que en el gran porcentaje de los casos de los hombres, en más del 90%, hay pocas excepciones aquí, se ven cada vez más feos. Es lo que publicaron en el estudio, cada vez más feos. No más atractivas en su semblanza, sino más feas físicamente. Pero vuelvo al punto. Las personas más atractivas siempre tienen algún defecto, algo, y con el paso del tiempo el hombre va bajando, su mujer en su estimación ante sus ojos, en su opinión personal de la semblanza, la condición física o otros aspectos de su carácter o personalidad. Vamos bajando nuestra estimación de la persona que supuestamente era la más atractiva que habíamos encontrado en el mundo. Pero cuando miramos al Señor Jesús y vemos en Él, con los ojos de la fe, la plenitud de virtudes, todas las excelencias, todas las gracias espirituales, todos los frutos, incluso prácticos, del amor, lo que vemos es que Cristo, ante los ojos de la fe, se vuelve cada vez más atractivo. Incluso aquellos que pensábamos, ¿no?, que eran muy santos y muy honrados, los más santos y los más destacados que hayan vivido en la historia del cristianismo, no nos atreveríamos ni siquiera a hacer la comparación. En nuestra estimación se vuelven cada vez menos excelentes, cada vez menos atractivos, ¿sí?, sin minimizar sus virtudes. Porque en Cristo hay perfecta mansedumbre, perfecta paciencia, perfecta sabiduría, perfecta santidad, perfecta en su bondad. O sea, Cristo es la esencia de la perfección, ¿sí? En su amor, en su misericordia, en su bondad, en su santidad, en su gracia, hasta sus enemigos. Cuando andaba aquí, cuando pisaba la tierra de Palestina, no podían negar la realidad de las excelencias y las perfecciones que se manifestaban. Hasta el mismo Pilatos se veía obligado a decir, no encuentro nada contra él, nada, ningún defecto, nada condenable en él. Y en la medida en que vamos estudiando la verdad acerca de Cristo y le vemos en sus oficios, ¿no? Como mi pastor. Ya no es nuestro pastor, es mi pastor. Que me está alimentando, que me está guiando a los pastos verdes. Cuando le veo como mi profeta, no como nuestro profeta, sino que Él que a mí me está enseñando la verdad. Él que se preocupa por enseñarme a mí su palabra, cuando lo veo como mi sacerdote, como mi redentor, ¿no? Como mi intercesor, como mi rey. Y el punto, lo vemos en una larga lista de ejemplos y se vuelve algo tan interesante porque cuando vemos Pablo en diferentes contextos hablando de Cristo en estos términos, cantábamos al principio del culto acerca de cuán grande es esta amistad, ¿no? Y cuán íntimo es este amigo que tenemos, nuestro amigo, nuestro esposo, ¿sí? El que tiene la relación más íntima posible con nosotros. Y el punto se va ampliando porque no es simplemente por los beneficios. Y estaba tentado a empezar el estudio con la lectura de esta lista de textos. Aquel discípulo, se repite la fórmula 4, 5, 6 o más veces. El apóstol Juan, a veces entre los contextos más misteriosos en relación con su crucifixión y resurrección, el apóstol Juan se designaba a sí mismo en su evangelio como el discípulo el cual Jesús amaba, dice.
No podía ver ni siquiera la cruz del Calvario, ni las escenas, testigo ocular de la resurrección y la muerte en la cruz del Calvario. Ni podía escribir bajo inspiración del Espíritu, sin meter de por medio varias veces el discípulo al cual Jesús amaba. Lo tenía ya todo personalizado, tan personalizado como para llegar a ese extremo. No estaba diciendo, a mí me amaba y a los demás, no. No estaba diciendo, yo era el objeto especial, sin discutir grados de amor en Dios, sin discutir los detalles. No estaba diciendo, yo era el más amado de los amados. No, eso no lo estaba diciendo. Digan lo contrario los teólogos, están equivocados. Estaba diciendo que Cristo le amaba a él y se quedaba tan asombrado, tan sorprendido, que no podía omitir el elemento personal, aún en las escenas más grandes e importantes que han sucedido en la historia del mundo. Y todos aquellos que conocen la gloria de Dios en la faz de Jesucristo no pueden hacer otra cosa salvo amar a Cristo. No pueden hacer otra cosa. Y cuando entendemos que no lo merecemos, ¿sí?, que no es algo egoísta de su parte, lo que hemos leído para santificarla, ¿no?, para perfeccionarla, para glorificarla. Este mismo Cristo que nos ama tanto, que se entregó para darnos vida, perdón, paz, consuelo, gozo, santificación, felicidad eterna, satisfacción para siempre, los beneficios que recibimos. Ni siquiera estos beneficios bastan para entender el asunto. Eso sería algo totalmente egoísta de nuestra parte. Y lo es al principio. Y cuando vemos que su amor para con nosotros es eterno, que nos amó antes de la fundación del mundo, que escribió nuestro nombre en su libro de vida antes del comienzo de los tiempos. Cuando entendemos que su amor para con nosotros no cambia ni puede cambiar. Cuando vemos que no nos amará más mañana de lo que nos ama hoy. Cuando lo vemos así como algo tan grande, tan personal, su amor particular para conmigo. El hecho de que yo tenga parte en su amor. Cuando comenzamos a verlo en estos términos, y tenemos que decir, mirando a la cruz del Calvario, me amó a mí. Estas son las palabras apostólicas de la boca del apóstol. Me amó a mí y se entregó a sí mismo, ¿no?, para salvarme a mí. Me redimió con su sangre. ¿Sí? Está intercediendo a favor mío. Vendrá en un día futuro y vendrá para sacarme a mí de este mundo. Y ya está preparando un lugar para mí. Lo estoy diciendo así, aunque hay que tener cuidado. Yo no les recomiendo que oren así, menos en forma pública, sin discutirlo, ¿no? Hay algo que a mí me incomoda cuando escucho las personas orando en forma pública. Dios mío, Padre mío, sin discutirlo el día de hoy. Eso es algo privado y personal. No sé si me explico aquí. Los ejemplos bíblicos son nuestro Padre, ¿sí?, nuestro Señor, nuestro Salvador. Aunque decimos mi Señor, mi Padre, mi Salvador, mi amante, no debemos pasar por alto los dos aspectos. Es como si nosotros fuéramos la única persona en el mundo, por un lado, y Dios es capaz de amarnos a cada uno de nosotros por igual, y así lo hace.
y en forma colectiva. Sí, el elemento egoísta es lo que a mí me da miedo cuando escucho a personas diciendo, mi Dios, te pido que hagas esto por mí. El salmista oraba en privado así. Sin discutirlo, estoy señalándolo como algo que merece una consideración. No te vamos a condenar si salen esas palabras de tu boca en una reunión pública. No quiero que tengas miedo, eso no es mi punto. Lo que estoy tratando de decir aquí es, este elemento personal que tú y yo podemos ver solamente con los ojos de la fe, se convierte, y ya tenemos que terminar, se convierte como un factor crucial en nuestro amor para en el contexto del matrimonio, la persona que supuestamente amamos más que cualquier otra persona sobre la faz de la tierra, más que cualquier otra persona en este mundo, ¿no? La persona es nuestra pareja. Pero vamos a terminar. A medias, llegamos como siempre sucede, ¿no? Pero vamos a terminar preguntándonos, ¿hasta cuál punto afecta este amor de Cristo nuestro matrimonio? No estoy diciendo, si quieres tener un matrimonio feliz, ¿no? Debes hacer tal o cual cosa. Si quieres ganar el corazón de tu pareja, tienes que gastar tanto dinero e ir de vacaciones a Acapulco. No, eso sería absurdo. A la luz de lo que hemos escuchado, espero que vean cuán absurdo. Lo que estoy preguntando es, ¿hasta cuál punto está metido de por medio en tu matrimonio el amor de Cristo? Maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y todos los maridos presentes hemos fallado, ¿no? ¿Algún hombre se atrevería a decir lo contrario? No creo, ni menos el que está parado en el púlpito. El punto es, si hemos de mejorar nuestra relación matrimonial, no debemos empezar con tonterías o trivialidades, sino con este asunto, nuestro amor para con Dios y nuestra relación con Cristo, su amor para con nosotros. Y esa es la única forma en que Dios comenzará a producir y reproducir en nosotros, en cierta medida, ese amor divino. Y ese amor divino, en la medida en que sea reproducido en nosotros, fluirá, saldrá hacia nuestra pareja. Lo vamos a ver, lo hemos escuchado en los estudios sobre la verdadera amistad cristiana. ¿Cuántas veces lo hemos señalado? Tu amigo cristiano es un instrumento a través del cual fluye el amor de Dios hacia tu vida. Todas las cosas, la ternura, la bondad, la amistad, la confianza, el gozo, la felicidad, todos los frutos y beneficios que recibes de tu amigo verdaderamente cristiano, ese amigo, si no fuera por Cristo, ni siquiera sería tu amigo. Y si no fuera por el amor de Cristo metido de por medio. Nos van a venir a visitar, si Dios quiere, en los próximos meses, varios amigos, algunos pastores y otros. Yo he estado rogando con algunos amigos míos en Gringolandia, diciéndoles, ustedes tienen que conocer a estos amigos cristianos en México. No conocen de vista, tienen algunos nombres de algunos de ustedes, y yo les he dicho, en el momento en que comienzan a hablar, van a sentir la realidad de este amor. No es el amor del mexicano hacia el norteamericano, ni viceversa, es el amor de Cristo que
va a crear al instante, va a crear un vínculo, como la verdadera amistad cristiana siempre lo hacen. Y si esto es así con la amistad cristiana, ¿cuánto más? Las lágrimas en mis ojos son porque teníamos que despedirnos de algunos de estos amigos, sin quererlo. Nos aman tanto. Y el amor es mutuo. Pero si esto es así a nivel humano, ¿cuánto más? ¿Cuánto más con el amor de Cristo? Oremos.